Buenos días amigos de Motofichas, estamos aquí en la presentación del BMW CE04, un scooter eléctrico que supone un punto de inflexión en la marca bávara. No porque BMW no hubiera comercializado antes un scooter eléctrico, de hecho C-Evolution ya fue lanzado en 2014, es decir, que cuentan con una amplia experiencia, pero sí que es un punto de inflexión por un motivo, y es que a partir de este BMW, todos sus vehículos de la gama Urban tendrán motores eléctricos. No solo es eso, sino que también nos ha anunciado aquí en esta presentación internacional en Barcelona que cada año y medio, 2 años, introducirán un nuevo vehículo eléctrico. Y a partir de 2025 no solo se ceñirán a la gama Urban, sino que irán apareciendo modelos en otros segmentos más clásicos. Estamos ansiosos por ver cómo es esa evolución. Pero centrémonos en el que tenemos hoy aquí. Bueno, pues estamos ante un scooter que se comercializa en 2 versiones, para 11 kilovatios y para 15 kilovatios. Eso hace que tengamos un modelo que sea tanto apto para usuarios con el carné convalidado o con el carné A1 o también para aquellos usuarios para el carné A2. Ambos tienen el mismo precio, 12.050 euros, y las prestaciones, lógicamente, son diferentes. Aquí os enseño la instrumentación. Ahora está en parado. Si le damos aquí al botón de... bueno, tengo la pata de cabra, me está indicando. Y ahora veis, ready, eso significa que ya está en funcionamiento. Veis aquí, con este botón de mode podemos ir cambiando los modos. Este incluye el Dynamic, que es opcional, pero tiene Eco, Rain, Road y de nuevo Dynamic. Puños calefactables, bueno, el e-call, que es de serie, bueno, el multicontroller típico de BMW, y después ya si nos metemos en el menú, pues como en todos los vehículos de la marca alemana, pues tenéis aquí incluso la navegación, podemos pues bueno, meter las distintas opciones que permite BMW, ¿no? Teléfono, ajustes, es decir, es como todos los vehículos de la marca alemana. Es una instrumentación que con el tamaño de pantalla pues se lee todo fenomenal. Un botón que es muy útil es este, el que hay aquí de la R, que es la marcha atrás, ¿vale? Es un vehículo que tiene un peso considerable, son 235 kilos y ayuda muchísimo pues esta marcha atrás para las maniobras. También hay que tener en cuenta una cosa, como pasa en todos los vehículos eléctricos, tú no oyes el motor. Si ves esto en ready y estás ahí parado, a veces te despistas, piensas que no está encendido y, ¿veis? Tocas el gas y enseguida se va. Pero eso es algo habitual en todos los vehículos eléctricos, pero bueno, conviene siempre recordarlo. Como podéis ver, tiene un hueco aquí lateral, es amplio, cabe un casco integral, pero si lleváis el cable de carga dentro, pues ya un cable de carga y un casco integral no cabe. Sí cabría un cable y un casco tipo abierto. Además, tenéis aquí otra guantera con su toma USB para llevar el móvil, ¿veis? Como aquí, además el móvil queda encajadito, queda muy bien. En este lado pues está, aquí tenemos otra toma de 12 voltios y pues aquí se encuentra la tapa para el cargador. Bueno, pues empezamos la prueba. Como siempre, ya sabéis, me gusta hablaros un poco de la ergonomía. A simple vista, pues el asiento de este C04, pues sí parece tan plano que, bueno, da un poco como diciendo, a ver, ¿cómo es esto, no? Y bueno, es más cómodo de lo que visualmente parece, aunque tampoco es un asiento excesivamente cómodo para estarse todo el día sentado encima de ella.
Después, las piernas sí que tienen muchísimo espacio. Entonces es muy fácil encontrar el acomodo para cualquier tipo de estatura del piloto, ¿no? La posición, pues la espalda muy erguida, con el cuerpo muy encima del manillar, da mucha sensación de control. Como veis, llego al suelo apoyando prácticamente por completo los dos pies, es decir, que bueno, incluso para pilotos de talla más baja, como yo, que mido unos 65, pues te da mucha seguridad. Es pesado, cierto, si se te inclina un poco, pues tienes que apoyar fuerte el pie, pero bueno, creo que es un vehículo apto para pilotos de cualquier talla. He preguntado a algún compañero de mayor estatura y me dicen que bueno, encuentran el acomodo fácilmente también. La visión a través de los espejos es muy buena, mucha superficie de visión, lógicamente sin ningún tipo de vibración. Una vez ya en marcha, pues como todos los vehículos eléctricos, ¿no? Mucho empuje, desde nada más abrir el gas, es decir, enseguida encontramos pues que tiene muchísimo empuje nada más abrir el acelerador. En cuanto a los modos de conducción, como sabéis, cuenta con 3 de serie, que son el Eco, Rain y Road, más uno opcional que es el Dynamic. En ciudad podéis ir perfectamente con el modo Eco, que cuenta con, cuando abres el gas tiene muchísima aceleración igualmente, pero luego tiene mucha capacidad de retención. De hecho, es muy ideal, pues yo creo, para ciudad, porque tiene aceleración más que de sobra y además pues vamos regenerando energía con el paso en cada frenada. De hecho, es que no se llega ni a usar el freno. Como veis, yo ahora no estoy tocando el freno y me quedo prácticamente clavado en el semáforo. El modo, para mí, está muy bien pensado para su uso en ciudad. Ahora voy a cambiar de modo. Veis, voy cambiando con el botón de aquí de la derecha. Y con el modo Rain, pues lo que hace es, porque en este gráfico de aquí nos dice cómo va a ser. En modo Eco, ¿veis? Sube el tope de retención y aceleración un poquito menos. En el modo Rain, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay menos retención para ayudarte en el suelo resbaladizo, pero también baja la aceleración. Modo Road. Aquí va a subir la retención y la aceleración es prácticamente máxima. Yo en el modo que más cómodo me encuentro es este Road. Pues creo que retiene algo menos, es más fácil de ir dosificando las frenadas. Yo apenas ya uso el freno, ya me he acostumbrado a cómo gestiona las paradas, ¿no? Y cuenta con una aceleración más que notable. Es decir, que yo creo que cuando ya llevas un tiempo con él, salvo que necesites pues conservar un poco la energía, pues yo creo que es el modo al final al que le sacas más provecho. Hay que acostumbrarse un poquito a conducción eléctrico. ¿Por qué? Porque el motor retiene mucho. Entonces, cuando estamos acostumbrados con una moto de combustión, lo que nos ocurre es que soltamos el acelerador y la moto sigue corriendo. En cambio, aquí te tienes que acostumbrar a no soltar el acelerador de golpe, sino que vas siempre con el gas un poquito abierto. Estos modos de conducción no solo influyen en la respuesta ahora de acelerar y de frenar, o mejor dicho, de retener. También influye, por supuesto, en la autonomía. Cuanto menos retención y mayor aceleración, lógicamente, menos autonomía. ¿Qué dice BMW de la autonomía del C04? Pues anuncia una autonomía de 100 kilómetros para la versión de 11 kilovatios, la que se conduce con el A1, y de 120, creo recordar, 120 o 130, ahora tengo dudas, de la versión de 15 kilovatios para el A2. Como ya sabéis, estas cifras
son muy variables. Pues depende mucho, como digo, de lo, bueno, pues de lo cuidadoso que seas con el acelerador. Se, hoy es una toma de contacto, es una presentación y no hemos tenido ocasión de apurar en exceso su autonomía. Por lo tanto, no puedo verificar, no he podido verificar hasta qué punto esas cifras son reales o no. En cuanto al tiempo de carga, que también es importante, hay distintos tipos de cargadores. Por un lado está el cargador básico, el que podemos enchufar en cualquier enchufe de casa, un enchufe convencional, pues al 100% es algo más de 4 horas. 3 horas y media sería para una carga al 80%. Si nos decidimos por un cargador, un wallbox de carga más rápida, pues reducimos a la mitad. Pero ello obliga también a que incorporemos en el scooter pues una adaptación para ese tipo de carga más rápida y, por supuesto, ello lleva un sobrecoste. La sensación de velocidad siempre con un scooter eléctrico es mayor que con uno de combustión, porque al no tener ruido del motor, pues parece que se va más rápido y encima con la aceleración que tiene, estamos hablando de un par de 64 Nm, es decir, es el par que ofrecen motos bueno, de mucha cilindrada. Entonces, claro, esa sensación de empuje junto al solo escuchar el viento, pues es una sensación de que vas más rápido, ¿no? A mí me gusta porque me recuerda un poco encima con el diseño de esta moto, parece que vas en una moto de Star Wars, ¿no? O es una sensación agradable tanto para, ya os digo, dinámicamente como la sensación de que vas pues eso, montado en un vehículo espacial casi, ¿no? Y bueno, no digo que te sientas como si estás en Mandalorian, viendo la serie Mandalorian, pero bueno, un poquito sí. Yo creo que en ese sentido BMW ha acertado al dotar de este diseño tan futurista, es todo un acierto, ¿no? Si hubiera optado por un scooter más convencional en cuanto a su forma, pues creo que, bueno, sí, sería dinámicamente, pues sería a lo mejor igual, pero no sería tan rompedor. De esta manera es una declaración total de intenciones, ¿no? De decir, señores, no es que sea el futuro, es que el presente es este, ¿no? Y bueno, creo que es una manera también de decir, bueno, somos innovadores en todos los sentidos, ¿no? Pero no todo es motor. Sí, es cierto que la parte más importante de este scooter, pero también es la parte de ciclo, o mejor dicho, cómo se mueve entre coches dentro del tráfico, pues es muy importante para un vehículo que, bueno, va a pasar gran parte de su vida en ciudad. Es un scooter que es muy largo, ¿de acuerdo? Entonces, aunque es más ágil de lo que parece a simple vista, pues bueno, entre los coches se maneja bien. Pero hay que tener en cuenta que es largo. Es estrecho, eso sí. Entonces, bueno, es fácil, si hay espacio, pues llegar fácilmente al primer puesto del semáforo, ¿no? Ya en carretera más abierta, pues destaca por su aplomo, por lo bien que apoya la rueda delantera, da muchísima seguridad, pero es un vehículo que no es excesivamente ágil y pues esa longitud, ese peso, pues aunque se lleva muy bien, como veis aquí va muy pegado al suelo, pero no es un vehículo que pues le guste los cambios de dirección rápido. Tampoco es un vehículo para ir por ciudad o mejor dicho, por carretera a
a un ritmo muy alto, pero si lo haces, porque bueno, no siempre vas a estar en ciudad, pues tienes que tener en cuenta esa característica. En autopista, lo mismo, se nota mucho el viento, como decía, tiene poca protección y mantiene velocidades de autopista perfectamente. A 130 kilómetros por hora es, digamos, su tope. De hecho, hace como una especie de corte. Está pensado para que no se supere esa velocidad, pero bueno, es que no hace falta hacerlo, lógicamente. Pero los 120 los mantiene muy bien. La frenada, pues frena fenomenal, porque además se ayuda mucho del freno motor. Pero ya os digo que es que a poco, sí, es que con 10-15 minutos que he estado con él, ya me he acostumbrado a ni siquiera, o apenas, no ni siquiera, apenas utilizar sus frenos, porque con el acelerador y la retención, pues haces esa gestión. ¿Veis? Yo ahora no estoy tocando el freno, me estoy acercando a una zona donde hay que mirar para los lados y bueno, pues ya os digo que es muy fácil de acostumbrarse a él. Es todo muy natural. Y encima bajando no solo vas aprovechando el freno motor, sino que encima es que además vas cargando la batería. Indicar que cuando se hace unas retenciones más fuertes, que dejas el acelerador cerrado del todo, las luces de freno se encienden lógicamente para avisar a los coches o motos que lleves detrás de ti. Lógicamente sería, de no hacerlo, pues sería un poco delicado. En cuanto a las suspensiones, me gusta más la horquilla que el amortiguador trasero. La horquilla responde muy bien, tiene un ajuste, bueno, entre confortable y firme, un equilibrio muy bien conseguido. Mientras que el amortiguador trasero sí que lo noto un poco seco, un poco rebotón en algunos baches. Cuando vas por asfalto sí que la sensación es cómoda, pero si te encuentras por los típicos sobresaltos de reducción de velocidad o algún bache, pues sí que tiende un poco a notarlo el impacto en la espalda. Ayuda poco en ese sentido lo que ya comentaba del asiento, que no es el asiento más cómodo, además que tiene poca superficie de apoyo. Eso siempre hace que se note más cualquier tipo de bache o de irregularidad del asfalto. Como sabéis, BMW ha homologado dos versiones de este scooter, uno de 11 kilovatios para los usuarios del carné A1 y otro de 15 kilovatios para los usuarios de la 2. Eso, los 11 kilovatios, que equivale a unos 15 caballos de potencia, pues es digamos, la potencia que puede mantener, pero puede alcanzar un pico de hasta 23 caballos. En cuanto a la versión de 15 kilovatios, pues esa es la que puede mantener, pero puede alcanzar picos superiores de hasta 42 caballos. ¿Qué significa esto? Pues que podemos tener un scooter para el carnet convalidado con una potencia notable y además con mucho empuje, como decía, por la cifra de par. ¿Esto qué implica? Pues que tenemos un scooter que puede ser conducido por alguien con poca experiencia y tener acelerado pues un scooter que corre mucho. O mejor dicho, que corre mucho o que acelera mucho. Entonces, para gente inexperta, pues bueno, hay que tener algo de cuidado en ese sentido. Pero no solo por la diferencia de 15 o 23 caballos, que
es sobre todo por el par, por el empuje. Entonces, cuando se tiene, digamos, bueno, sobre todo para aquellos con menos experiencia en moto, que están acostumbrados a utilizar solo el coche, pues se van a encontrar con un scooter que tiene una aceleración, pues como de una moto grande. Y aunque su velocidad máxima, como decía, está limitada, la aceleración la tiene. Cierto es que cuenta con su control de tracción, bueno, muchos elementos de seguridad, pero bueno, conviene tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, como habéis podido ver, es un scooter que bueno, impresiona, para empezar, por su apariencia. Es una estética muy moderna, muy llamativa, rompedora, y también por su equipamiento. En cuanto a las prestaciones, pues como todos los vehículos eléctricos, ese empuje, esa garra que tiene, es lo más llamativo, lo más determinante. Además, con esta longitud entre ejes, el peso tan abajo, hace que estemos ante un scooter con muchísimo aplomo. Se nota sobre todo cuando sales a ciudad o cuando vas en velocidad, mayor velocidad. Es un scooter que va siempre muy pegado al suelo. Eso hace también que, bueno, como ya he comentado, pues no es excesivamente ágil. Lo que más me ha gustado, pues lo que digo, esa entrega, y lo que menos, pues posiblemente este asiento muy llamativo, pero lo considero muy estrecho y un poco duro. Esta ha sido una toma de contacto muy breve, hemos podido sacar algunas conclusiones, pero os emplazo a que, bueno, más adelante, pues cuando tengamos el vehículo ya con más tiempo, con más calma, podamos hacer una prueba más a fondo, donde, bueno, podamos detallar un poco más, pues su funcionamiento. Así que nada, os esperamos aquí en el canal de Motofichas. Podéis ver también en la web motofichas.com todos los detalles técnicos, que son muchos, de este scooter. Y nada, os esperamos y hasta la siguiente. Hasta luego, amigos.